Ya, buenas noches a todos, gracias por seguirnos. Vamos a conversar de los dos primeros capítulos de la nueva parte de la serie Earthrise. Sí, una buena noche a todos, buenas noches Leonel, buenas noches Carlos, buenas noches a todos los que nos ven ahorita en vivo y a todos los que nos ven después, que sabemos que tenemos mucha gente que nos ve en diferido. Un gran saludo a todos y siempre, no me olvido nunca, saludar siempre a Cristian, que no está en cámara, pero es miembro de TF Club y está siempre por detrás de los controles, permitiendo que estemos al aire esta noche y todas las veces que hemos estado al aire. Así que, Cristian, un saludo y como siempre, muchas gracias. Carlos. Hola Leonel, hola Gabriel, y a todos los que nos estén viendo, ¿cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo, como dijo Gabriel. Y aquí ya comenzando para comentar los dos primeros episodios de Air Rise, que realmente creo que hasta el momento ha cubierto muchas de nuestras expectativas de esta segunda parte de la serie de War for Cybertron. Efectivamente, bueno, para empezar, muchas gracias a Netflix por haber puesto esto al final del año. Pudieron haberlo puesto para Año Nuevo, pero ha sido un buen regalo para finalizar un muy complicado 2020, complicado por muchos temas. El tema de la pandemia, pues sabemos todos que nos ha complicado y eso ha traído ¿Mm? consecuencias económicas, consecuencias psicológicas, consecuencias de aislamiento. Así que un regalo como este al final del año, pues se agradece bastante. Y además un regalo de buena calidad. Efectivamente, como dice Carlos, los dos primeros episodios cumplen con bastantes expectativas. Pero antes de seguir, tenemos una alerta, Lionel, por Así. favor. Exactamente, entonces los que nos van a seguir ahorita tienen que por lo menos haber visto esos dos capítulos, ya que vamos a hablar de la trama y de la continuación de la historia, así que para no perder la oportunidad de ver primero, les aviso que pausan la video, andan a ver los dos capítulos si pueden, y después vuelven a ver los comentarios que vamos a hacer ahorita. Básicamente, alerta de spoiler. Así que va a verlos, les sugiero que vean los dos capítulos. O bueno, si no les importa la spoileada, pues ya, nada, aquí estamos. Ok, vamos a ver, por dónde Bueno, empezamos? podemos decir que sigue con el mismo, digamos, efecto, digamos, ambiente obscura de la primera temporada, de la primera parte de la historia, y que seguimos realmente con una historia basada en Cybertron, con un efecto bastante oscuro. Y también el segundo capítulo es fuera de Cybertron, pero también veamos que tiene también este universo bien oscuro. Entonces, técnicamente, realmente habrá que, creo, esperar que lleguen a la Tierra, que seguramente por el título van a pasar, para que tengamos realmente un poco de luz en esa serie, porque es una serie realmente oscura, también al nivel gráfico como también al nivel de la historia. Sí, bueno, vale, creo que empezando con el primer capítulo, vale destacar esta división que ya la vimos en la temporada pasada. Tenemos en realidad ahorita dos grupos de Autobots. El primer grupo liderado por Optimus Prime y otro grupo de Autobots liderado por Elita, con criterios, con criterios diferentes de cómo abordar la guerra contra los Decepticons. En el primer capítulo vemos un poco la intención de Elita, eh, llamemos, digamos, en un tipo de estrategia mucho más local, mucho más puntual, enfocada en liberar prisioneros, o sea, un poco en el día a día, mientras que en cambio Optimus está empeñado en encontrar la chispa suprema, que podemos decir que es una misión mucho más de largo plazo, mucho más de una visión más amplia con respecto a cómo lidiar con la crisis en Cybertron. Entonces, eso se vuelve interesante porque ya no nos presenta a un grupo de Autobots siempre unificado, liderado por Prime, y que básicamente si Prime les dice votense, todos se votan, si Prime les dice no, ya no se voten, pues ya no se votan, que es un poco a lo que hemos estado acostumbrados en todas las series de Transformers. Se vuelve aquí interesante encontrar eh, estas dos, esos dos criterios sobre cómo manejar. Esa es una de las primeras cosas que me gustó bastante. ¿Qué más, Carlos, qué más podemos comentar de del primer episodio? Bueno, como estábamos viendo ya desde la primera parte, como bien decías,
una trama oscura. Básicamente la ambientación me trajo a colación lo que era Transformers Prime, bastante, en el tono en el que se está tratando la serie y sí, como dijo también Leonel, o sea, en la parte oscura en lo que está, porque no solamente es el tema, sino que toda la ambientación realmente lo lleva a una parte oscura en este momento. Una parte ya también un poco más madura que se puede estar viendo, o sea, esto sí ya fue un producto para seguidores, para fanáticos que ya tenemos trayectoria, ya no fue un producto tan sencillo, sumamente digerible, sino ya algo más complicado. Estamos hablando de que Optimus ya no solamente es el super líder que siempre hemos estado acostumbrados a verle, sino es un líder idealista, muy idealista. Está atrás de una chispa suprema que realmente no saben si existe o no existe. Han pasado tanto tiempo, tantos miles de años desde lo que fue creado Cybertron, desde los Transformers que tuvieron conciencia, que han perdido su identidad, su historia. Ya no saben si es que realmente son hechos ciertos o solamente son leyendas o solamente mitología que ellos están tratando. Le creen a a Optimus le están creyendo, a unos le creen loco. Megatron se refiere en una parte que él es el destructor realmente de Cybertron, con la locura que quiso de conseguir la chispa suprema, acabó de destruir Cybertron. Y algo de razón tiene, o sea, yo, o sea, si me pongo en los zapatos, no, si me pongo, ¿cómo podemos decir eso a nivel Transformer? Si me pongo en el sistema inferior de locomoción de Megatron, si me pongo en sus zapatos, pues yo también opinaría eso de Optimus. O sea, diría, este tipo se fue, o sea, se pasó de la raya y a la final lo que era una guerra local terminó siendo una debacle planetaria. Sí, en esta serie lo que es bueno, y ahí sigue en los dos primeros capítulos, es que realmente el personaje de Megatron es bastante desarrollado, y además también podemos entender que el personaje siente que tiene la verdad, y que todo lo que está haciendo, sacrificio, que justamente vamos a conversar, es realmente para salvar la raza Transformer, la raza de los Cybertrones, y realmente no tiene locura como las versiones anteriores de Megatron, sino más bien es uno de los más estratégicos que podemos ver de las series, porque realmente está tratando de salvar lo que puede salvarse, y realmente está creyendo lo que hace, y hasta es interesante ver el mismo Megatron, ver que algunas decisiones que han tomado sus líderes no está tan de acuerdo con eso. Vamos a conversar de la nueva forma que encontró justamente Shockwave para sí, armar algunos elementos de la historia, y que, como bien comentaban ustedes, que había una fusión, una diferencia entre Autobot de un lado, lo de Optimus Prime, y de Elita One, y la idea es que tenemos el mismo división entre justamente Decepticon, porque tenemos los Decepticons, que es el pueblo, digamos, que son los robots que le adoran a Megatron, como hemos visto en otras épocas, y tenemos también los que quieren dominar, entonces, y que están buscando una manera para salvarse. Y ahí también hay una cosa bastante interesante, que es bastante real, y que me parece que para esta serie, como dice Carlos, le hace mucho más mayor, como más madura que la serie anterior, porque realmente ahí vemos que no, si bien siempre Autobot y Decepticon eran unos esquemas bien básicos, y ahí tenemos Autobots y Decepticons que al final tienen que escoger por qué van a seguir el líder, en este caso Optimus o Megatron o Elita One. Entonces realmente es súper interesante este desarrollo. Sí, eso justamente, así como efectivamente hay una división muy clara entre una élite de Decepticon y un pueblo, una masa de Decepticon, y que no están necesariamente en el mismo plano, en la misma sintonía. Y antes de pasar a Shockwave, que también como personaje súper interesante, el Megatron que nos presentan realmente cada vez me gusta más. Y hay este detalle muy a lo Shakespeare,
Así es. Yo le vi muy a los Shakespeare, donde Megatron toma decisiones muy, muy duras, pero necesita de algún modo estar convencido. O sea, hay un conflicto interno dentro de Megatron y tiene la cabeza de Ultramagnus, que la muestra después de que mató en la temporada anterior a Ultramagnus y que ahorita sabemos que está bien muerto y no creo que milagrosamente vuelva a la vida. No, Pero se quedó con la cabeza de Ultramagnus, con uno de los Autobots más representativos, y la tiene puesta en una superficie digamos, en lo que vendría a ser su recámara, y conversa con la cabeza de Ultramagnus, busca la aprobación de Ultramagnus, del mismo modo en el que Hamlet buscaba la aprobación de su padre a través de la calavera. O sea, es muy shakespeariano. El Megatron, Sí. sobre todo en la segunda parte, pero también en en el primer capítulo, se ve que la relación con Iritawan es bastante fuerte, está mucho más fuerte Ahí es otra cosa. Sí, ahí hay algo más, ahí hay algo más. Sí. Ya vamos a llegar a esa parte. El Carlos tiene ahí bastante tela que cortar. Pasando a la parte de Shockwave, que es un poco lo que viene después. Tenemos, por supuesto, al súper lógico y calculador Shockwave, quien claramente dice que lo más lógico fue eliminar sus emociones para poder ser realmente eficiente. Claro, tiene que dar una justificación a sus decisiones, lo que me parece súper interesante porque al final, con esa frase, tenemos una justificación y el que asuma el cargo es el Megatron por seguirle o no. Efectivamente. Shockwave le informa a Megatron de que se necesitan más energía para el proyecto Nemesis. Todavía no sabemos cuál es el proyecto de Nemesis, aunque por supuesto los seguidores de Transformers conocemos qué es la Nemesis. O sea, dentro de Transformers tenemos dos términos con Nemesis. Primero la Nemesis, que es la Nemesis, y eso, nada, aquí súper spoiler alert si es que no sabían lo que es eso, pero eso desde G1 sabemos que es la Nemesis, es la nave Decepticon, y también tenemos a Nemesis Prime, que es el otro donde también utilizamos el término Nemesis, pero en este caso se refiere a la nave Decepticon, y Shockwave le habla de que necesitan energía, y por tanto hay que ir quitando energía a sectores de la población, llamémosle. Megatron no acaba de estar convencido, así que decide visitar el sector 12 y ver qué es lo que realmente está pasando ahí, si vale la pena quitar la energía. Y se encuentra con un sector 12 que es prácticamente supuestamente es una siderurgia, una fundición de municiones, pero en realidad, en el fondo, es una enfermería de Decepticons moribundos. Uh-huh. Y casi es un panteón de Decepticons. Prácticamente es un panteón de Decepticons, algunos muy leales que con un personal ínfimo siguen produciendo municiones, pero la verdad es que es una casa de los santos de los últimos días. Básicamente están muriendo los Decepticons. Cuando Megatron ve esto, se convence de la idea o de la lógica de Shockwave, pero eso nos da también el lado un poco, digamos, de este conflicto que tiene Megatron en todo momento. Tuvo que ir a ver, y después de ver que no había manera de salvarlos, porque ya no había nada que hacer, no me acuerdo cuánto dijeron, 98% de los Decepticons de ahí estaban muriendo, decide terminar de matarlos, dejarlos ya morir, indicándole a Shockwave que efectivamente corte la energía y redirija el poder hacia el proyecto Nemesis. O sea, de nuevo, en los zapatos de Megatron no debe haber sido una decisión fácil, pero la lógica de Shockwave no tiene discusión. Sí, y ¿saben qué? Es importante también esto analizar. Esto estamos viendo el camino al tirano, la creación de un tirano. Hoy duda, y es lo que nos están presentando. Como bien dices tú, Gabriel, fue una escena shakespeariana, la cabeza de Ultramagnus ahí, y que él pide aprobación. Megatron está pidiendo una aprobación al genocidio.
cibertroniano que está él produciendo, porque no solamente está redireccionando energía, sino que les está convirtiendo a las chispas de los Decepticons moribundos, les está convirtiendo en energía para alimentar a la Némesis. Entonces, poco a poco este genocidio, creo yo que en los siguientes capítulos que vamos a ver, va a conllevar a que el carácter de Megatron tome ya un rumbo más de tirano, que es lo que nosotros hemos estado acostumbrados ya en todos estos años a conocerle al personaje. Entonces, el camino de un tirano. Ahí habría que, o sea, estoy de acuerdo, pero me queda una duda. Recuerden que en el tráiler de esta nueva temporada, eventualmente teníamos a Galvatron. Y si es que respetan las características básicas del personaje de Galvatron, recuerden, Galvatron está medio zafado de la cabeza. Y desde ese punto de vista, Galvatron es aún más tirano porque sus decisiones son extremadamente, digamos, viscerales. Sí, Megatron las piensa más. Entonces, no sé qué va a pasar después con esta contraposición entre Megatron y Galvatron. Ya veremos en los siguientes capítulos qué pasa con eso. Megatron, que tiene todo el peso de su historia anterior, que es muy importante para tomar decisiones. Entonces creo que puede ser una génesis, una creación del nuevo personaje de Galvatron, justamente con esa idea de que ya no tiene ningún recuerdo o ningún pasado que le obliga a tal o tal alianza específica. Ajá. Es súper interesante también el hecho de que la base de Decepticon en Cybertron esté ubicada en el estadio en donde Megatron se liberó y liberó a todo Cybertron a la final de la esclavitud. Y en lugar del público, que seguramente, como lo dijo después Elita One, en lugar del público que lo aclamaba y que lo veía como un héroe, ahora tiene todos los puestos del estadio repletos de Autobots y Decepticons moribundos que también lo contemplan, pero ahora Megatron desde el centro contempla la muerte de todos ellos en un sacrificio para el proyecto Némesis. Así que han sido imágenes interesantes las que nos ha presentado esta nueva serie. Creo que tiene una carga simbólica bastante bien manejada. Bueno, y también la otra parte interesante de la serie es que cuando vemos el primer capítulo pensábamos que iba a ser unos 2 primeros capítulos sobre lo que está pasando en Cybertron, pero al final del primer capítulo y una gran parte del segundo capítulo es ver qué pasó con Optimus y su equipo que se fueron en el Arca. Y ahí les encontramos en la oscuridad y vemos que alguien está entrando en la nave y ahí vemos que aparecen unos robots mercenarios donde justamente la presencia es bastante interesante y que retoma unos personajes bastante interesantes que no fueron mucho explotados en la primera generación, digamos, y creo que nunca en el universo Transformer hubo mercenarios, pero no tan diseñado como este. Y además en el segundo capítulo tenemos una gran descubierta de quién está atrás de esos mercenarios, quién había contratado a esos mercenarios. Entonces me parece súper interesante que no se queda en un solo universo, digamos, contexto, sino que está vistando en paralelo los dos contextos y al parecer ya se van a topar otra vez Megatron y Optimus y Larka y Nemesis ya está acercándose que hay algunos batalla espacial con ellos. Con respecto a los mercenarios, creo que vale la pena un poco decir quiénes son. Ya, el líder de los mercenarios es un rediseño de uno de los personajes de G1, pero mantiene su diseño básico. Lionel, ¿lo tienes por ahí? Le voy a hacer una pequeña presentación de la versión anteriores. Ok, esta es la versión G1 del líder de los mercenarios que acabamos de ver. Aquí está con sello Autobot. Vimos que en la serie les dieron un sello especial a esta facción de mercenarios y ahí tenemos a Double Dealer. Él es Double Dealer en su versión G1 y ahora tenemos una nueva versión en la serie. A ver, el Double Dealer es interesante porque el Double Dealer es una figura que básicamente no apareció mucho en una publicidad americana. Apareció como mercenario justamente
Porque Double Dealer es uno de los pequeños, realmente es el único juguete G1 que tiene la opción de ser Autobot y Decepticon mediante un conector. Es decir, que básicamente esta figura hace parte de los Power Masters. ¿Y cómo hace parte de los Power Masters? Tiene dos Power Masters. Tiene un Power Master que se pone aquí, que este Power Master activa el modo robot, que es Autobot, y tiene un otro Power Master que se transforma en un águila o murciélago, no me acuerdo. En un murciélago. Que activa el segundo modo que este modo es Decepticon, que es básicamente un... ese sí es un águila. Es un cóndor o un águila, ¿sí? Sí, más tipo, vamos a ver, pero es más tipo cóndor. Yo le voy a transformar después. Y es súper interesante porque Double Dealer en anime nunca había aparecido, excepto en la serie japonesa de Master Force, donde Double Dealer aparece inicialmente como el último de los God Warrior, es decir, que tiene los dos anillos que le permite transformarse, y básicamente él no decide al inicio no decide en qué grupo ir, si de los Autobots con Gojinrai o en los Decepticons, pero al final decide escoger el Decepticons y haciéndose pasar por bueno por parte de los Autobots, y por su culpa desaparece la base de los, está destruido completamente la base de los Autobots, y casi él mismo se muere, pero al final va a ser rescatado por los Autobots, que básicamente al final de la serie como que él ya no sabe por qué campo escoger, y al final de Master Force se queda como humano, porque al final todos los que pilotan los Power Master en versión japonesa son unos humanos que fueron elegidos para fusionar con los Transformers. Y entonces Double Dealer al final es el agente espía no tiene el papel de mercenario, pero es como doble identidad. Pero muchas veces, creo que ahí no estoy seguro, pero en los cómics apareció el concepto también de tener Double Dealer como mercenario, pero al final una figura que es tanto Autobot puede ser tanto Autobot y Decepticon, es fácil pasarle al nivel de ¿cómo se llama? De mercenario, y me parece muy bien de haber restaurado esta figura en una versión moderna, que es una figura muy interesante, con esos que es un triple changer, al final robot, camión y básicamente un condor, o sea, ¿cómo es? Sí, es un ave de rapiña, más bien. Sí, exactamente. Es un ave de rapiña. Sí. Un ave de rapiña. Otro de los... Conserva y además el juguete, como pueden ver, es un juguete grande y era considerado como líder en la versión americana, entonces es bueno también darle a este personaje un papel de líder en la nueva serie de juguete. Me parece muy bien esto. Si bien que también otra cosa que vemos que él no está solito, sino que tiene su equipo, y ahí podemos ver también algo que vimos mucho en la temporada primera, es que las formas de los cuerpos, no importa si es carro, avión, lo que sea, todos los cuerpos se repiten, tanto Autobot, Decepticon, y vemos que también los cuerpos ahorita se repiten también para la facción de mercenario, porque vemos un Bumblebee un cuerpo de Bumblebee blanco, y ahí vemos una interacción bastante interesante entre los dos Bumblebees. A eso iba, justamente el Bumblebee blanco, ¿se inventaron para esto? No, el Bumblebee blanco viene de G1. Resulta que en Transformers G1, como les comentábamos en el live anterior, una empresa brasileña, Estrela, tuvo la licencia para fabricar minibots y les dio otros colores, así que de G1, de Estrela en Brasil, tenemos una versión blanca de Bumblebee. Si bien en ese momento igual era Bumblebee, con el paso de los años se le decidió dar su propia personalidad y su propio nombre. Así que el Bumblebee G1 blanco, que si es que lo consiguen, tienen ahí una pieza de colección espectacular, tiene su propio nombre, es Bugbite, y con el paso del tiempo dejó de ser Autobot y Bugbite es un Decepticon. Así que, y también tenemos a Bugbite, inclusive en una versión de Transformers Classics, que teníamos ahí a Bugbite, y lo tenemos ahora también en Transformers War for Cybertron, así que el Bumblebee blanco, y que además tiene su línea cómica cuando dice que traigan al feo. Sí, al feo porque es amarillo. Como dice, pero si el amarillo es deportivo, es un color deportivo. Así que este Bumblebee blanco es Bugbite,
y sí existe desde G1. Una consulta, no me acordaba bien, pero en Core salió también En Encore, sí, claro, en la un modelo reedición de los blanco. minibots, claro, en la reedición de los minibots, no me acuerdo de qué año, debe ser hace unos 10 años, en Transformers Encore, salió ya oficialmente Bug Bite como Decepticon en color Como blanco. Decepticon. Entonces, sí, entonces podemos conseguir a Bumblebee en color blanco, en Estrella, en original de 1985, o en la reedición en Encore, dentro de los minibots en Encore. Esto hace como unos 10, sí, debe ser unos 10 o 12 años seguramente que salió. Uh-huh. Sí, debe ser entre unos 10 Sí, o deben 12 ser años de unos lo que 10 o 12 salieron los años. Encore. Ajá. Sí, así que pueden, hay una manera de encontrar a Bugbite. Ahí está ya transformado Double Dealer en su modo Decepticon, que con es unas un lindas modo... alas, tiene unas lindas alas, tiene bocas articuladas y realmente es una... Y plumas en Sí, las partes de las patas. unas plumas, pero además muy triangulares, muy esquemáticas. O sea, podríamos decir que es un modo bestia, técnicamente hablando. Sí, 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 es realmente sí, ajá. muy buena figura. Ujú. Y yo vi fotografía de la versión el Rise y retoma exactamente el mismo sistema, solamente que, claro, con muchísimo más articulación en el modo robots y también en el modo de pajarito. Y eso, o sea, la versión nueva también es Triple Changer. Triple Changer. La única sí. diferencia es que no tiene el gimmick. Este es importante si usted le consigue esta versión. Verá, este no se transforma si no tiene los Claro, pequeños los Power Power Masters, no Masters. se rompe. La versión que va a salir ahorita. La única diferencia es que no tiene esos limitantes, entonces se puede transformar directamente sin poner ninguna clave. Y es, como todos, es Headmasters. Tiene la cabeza que se saca. Aquí nos envían saludos, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias también, Fabián, que nos están enviando saludos a través de Facebook. También un saludo para ustedes. Bueno, avanzando un poco más en los capítulos. eh, bueno, con esto un poco hemos terminado el capítulo 1. Vale, por supuesto, la pena mencionar un intento de rescate y liberación de prisioneros a través de Elita One, que sale muy mal y terminan siendo capturados por el líder de los Seekers, el propio Starscream en persona, Sí. junto con Thundercracker y otros cuantos Y Seekers ahí es más. interesante porque ahí el Itawan menciona la famosa frase que está en la primera película en Movie y que es la frase de Optimus Prime, que básicamente freedom is The for right of us. all sentence beings, la libertad es el Entonces derecho ahí de es como que todos. también veamos también como digamos la el Itawan está como, digamos, con la misma ideología y justamente es el tema. La idea es de que cada personaje tiene su ideología y como que aplica en acciones lo que hacen. Entonces, seguramente Megatron tenía esta ideología en una época, pero está aplicando otras acciones. Entonces, justamente es el tema de las acciones que se muestra en eso. Y claro, entonces creo que con esto podemos pasar conversando del segundo capítulo, donde efectivamente Double Dealer recupera toda la gente aparte dentro del arca y le va a traer donde a la persona. Básicamente escuchamos que hace una transacción para ser pagado para haber capturado esos Transformers y veamos la sorpresa que nos aparece ya en el segundo capítulo. Vemos a un Quintesson. Entonces, ¿qué es un Quintesson para la gente que no conocen de Transformers? Porque ese es importantísimo y no creo que hablan mucho de eso en el capítulo realmente. No, simplemente yo creo que están asumiendo que si es Sí, que ya estás conocía. viendo si estás viendo esta serie de Transformers, es porque sabes algunas cuantas cosas, entonces ni siquiera se dan el lujo de mencionar mucho qué es un Quintesson, pero Carlos nos va a contar para los que no saben, pues qué es un Quintesson. Bueno, básicamente, según lo que conocimos desde G1, los Quintesson son los creadores de Transformers. Ellos les crearon a los robots que eran los robots domésticos y los robots militares, que como ustedes sabrán, los domésticos terminaron siendo los Autobots y los militares terminaron siendo los Decepticons. Ahora, Básicamente, o sea, sí, Cybertron era una fábrica de robots creada por los Quintesson. un planeta fábrica. Uh-huh.
Ahora, vamos a ver cómo es lo que esto se va a emparejar en los capítulos siguientes para conocer la historia de Unicron. No sabemos aún si es que le van a unir como fue en G1, un robot que tenía como misión acabar tanto con Autobots como con Decepticons, o va a seguir el lineamiento de que es el dios de la destrucción y que Yo, a su vez Cybertron estaría siendo Primus, ¿no? El dios de la creación. yo Habría pienso que que, vamos Tenemos que ir hacia viendo el cómo, primero. qué Yo lineamiento están escogiendo aquí. Yo diría el sí, primero porque tiene más lógica en lo que vimos digamos, en el transcurso de los eventos. Yo creo que más bien el primero. bueno, en este Bueno, segundo capítulo sí a través de los diálogos que tiene además el Quintesson, porque tenemos solo uno, mientras que en G1 un teníamos, cuento, ¿cierto? teníamos múltiples Quintessons, sí se deja ver a través del diálogo que los Quintessons han tenido un papel en la creación de los Transformers, especialmente cuando habla con Optimus, con un Optimus capturado que le dicen en un momento nosotros les dimos la capacidad que tienen ustedes de ser como Sí, son, de transformarse, y Optimus dice, no, esa capacidad nos la da la chispa suprema, pero bueno, la chispa suprema técnicamente podría también ser una creación de los Quintessons, dado que los Quintessons son los creadores y de los además el Transformers. Quintesson que vemos, al parecer, Ujú. también dice que tiene que ver con que habrá, que como que básicamente él traicionó a sus hermanos para ayudar a los robots a liberarse. Entonces, técnicamente, eso es algo nuevo que no había escuchado. No sé si usted sabe. Eso podría Sí, explicar que eso sí. solamente haya un Quintesson en lugar de los 5 Quintessons que teníamos en G1. Cabe recalcar que en G1 los 5 Quintessons eran iguales, pero nunca mostraban la misma cara. Eso es una de las Hablando de características. cara, vemos Sí, que eso es un poco hábil al nivel escenarístico porque los Quintessons es una raza súper antigua y de repente ahorita en este capítulo decide el Quintesson que básicamente es un ser que tiene múltiple personalidad y decide eliminar a todas sus otras personalidades para quedar solamente una sola personalidad en un evento bastante rápido, que eso también sí. es algo que no hemos visto en el pasado. A mí eso me Las trajo un 5 poco caras de la maldad quedó en una. Ajá, exacto, de las 5 caras de la maldad pasamos a una. Ahora, eso me entró para mí un poco en conflicto, al menos con lo que yo consideraba que era un Quintesson. Puede que esté equivocado, pero para mí un Quintesson era una sola unidad mental que expresaba sus sentimientos utilizando una cara en particular. Entonces, si estoy enojado, soy violento, presenta la cara de la muerte. Mientras que en cambio, si estaba Ujú. reflexionando, presenta la cara del que es más sabio. Eh, pero en este caso, al momento en el que el Quintesson decide eliminar las otras caras, eso cambia un poco el concepto porque ya no sería una sola unidad mental que se expresa a través de cinco emociones básicas, sino que serían 5 mentes en una sola unidad, y al eliminar las caras, eliminan las otras 4 mentes, quedando solamente una de ellas, Sí, que es es lo que algo nos presentaron. Ujú. medio raro, pero creo que así van a hacer la introducción de los Quintesson en esa parte. Bueno, la verdad es que tampoco no sé, no había tanta precisión al nivel, porque cuando revivió Optimus Prime, se fue a recuperar un Quintesson que en un planeta vía Skylinks, entonces sabemos que existe algunos Quintesson que están aislados en otros países, en otros Están planetas. regados. Uh -huh. Así es, exactamente. Entonces, puede ser que este al final, por millones de años, estaba en conflicto con él mismo y decidió lidiar con eso. Pero bueno, es una fase bastante interesante porque nos presentan un personaje y automáticamente ahorita le hacen, digamos, caer directamente en la locura, porque al final también que había como que al final esa decisión de cortar las otras cabezas crea un giro a la historia bastante Uh interesante -huh. porque como Double Direct estaba esperando su pago en Energon para haber recuperado a los Optimus y adquirir la arca. Entonces, este trato como no hay, entonces ahí automáticamente hay un nuevo conflicto entre básicamente Double Direct y nos hace un final bastante interesante porque tenemos el adagio de que el enemigo de mi el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
enemigo, exactamente. Entonces ahí en ese caso el Double Dealer decide, porque recibe la ayuda gracias a Jack, que de conectar rápidamente la... Sí, pero, a ver, esa parte no entendí, porque estaban bien esposados y además esposados en las manos y además unidos a una prisión. No entendí cómo es que Wheeljack logra liberarse. O sea, sí, llega el ataque, pero en ningún momento alguien le libera a Wheeljack para que Wheeljack pueda liberar al resto. Optimus da una orden y Wheeljack, para mí de la nada, mágicamente libera y es como, bueno, ¿y por qué diablos no hizo eso? ¿Por qué diablos no hizo eso antes? O sea, estaban a punto de morir para recién ahí. Falta una escena cortada ahí, eventualmente, donde se ve que Wheeljack dijo que reconocía el sistema y que podía, capaz, vía algún Bluetooth, interactuar con el sistema y craquearle. Sí, ahí estaba. A mí no me conociendo Wheeljack, pero efectivamente faltaba una pequeña escena prueba porque estaba esperando el momento para liberarse y este momento donde la fuerza del Double Dealers y estaba atacando al Quintesson era el momento perfecto para liberarse. Entonces era un timing perfecto. Claro, pero de repente, como señor Wheeljack, usted tuvo todo el tiempo el poder de liberarles. Bueno, ok. Entonces, esa parte realmente si le ve en la cita, un poco... No, hay una cosa también interesante. Ahí no quedó un vacío, pero bueno. Sí, quedó un vacío ahí. Sí, pero también creo que también es coherente también porque en la versión, en la escena anterior vemos a Optimus Prime que dice que capaz que podemos conversar con este Quintesson y hacer que las personalidades que están en favor de ellos se pone de acuerdo y básicamente, entonces como que básicamente cuando el Quintesson ya se quitó con las otras personalidades, capaz que el Optimus no quería usar antes, con lógica, porque todavía tenía esperanza. Claro, podría ser, ¿no? Claro, tenía esperanza, pero al ver que ya plan se le cayó, pero... Ajá. Sí, exactamente, el plan se le cayó, efectivamente. Y en este mismo capítulo, si regresamos un poquito en Cybertron y vemos también como Elita One está tratando de conversar con Megatron para ver si lograba recuperar el Megatron anterior. Y ahí está una serie de diálogo bastante sí, buena. A ver, ahí Carlos tiene una teoría interesante. Ahí. Dale, Carlos. Bueno, ahí entremos al chisme. Ahí sí vamos al chisme. Me parece ya novela venezolana, pero así nos presentaron. A ver, Megatron, primera cosa, le llama a Ariel en una escena. Le cambió el nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? No sé. Elita le estaba respondiendo que, como le siguió al líder, ahora quería que le siga al monstruo. Lo que da a notar es que entre los dos personajes hay una conexión mucho más allá de lo que nos están presentando. Y se conocían desde mucho antes. Sí, se conocían desde antes y tienen una historia en común. Por eso Megatron no le quiere matar. Es algo básico. Megatron no le quiere matar a Elita One y es por algo. Y Elita no solamente esta relación está bastante impresionante cuando ves el capítulo porque como que le considera mucho más lo que ella va a decir que todos sus líderes, que todos sus hombres. Ese es bastante... Claro, o sea, los otros generales que tiene Megatron les deja a un lado y quiere saber la posición de Elita. ¿Por qué es eso? Para mí me da la idea de que ahí había algo entre Megatron, Elita y Optimus. ¿Cuál es el colado? No sabemos. Bueno, G1 nos dice que el colado sería Megatron, pero Elita, el momento en el que le dice que quiere buscar al héroe que ella seguía, que si queda algo de eso en Megatron, dices, ok, ella tenía sentimientos muy, muy profundos por Megatron. Y el momento en el que Megatron le dice a Ariel, a mí también me queda ahí una confusión. O Megatron tenía ahí una Ariel a la que le está confundiendo, o así como, o su nombre viene de un pasado más antiguo, de cuando Optimus era Orion Pax y tal vez Elita era Ariel. Eso también... Elita One es un nombre Autobot, es un nombre de guerra, básicamente, y cambió de nombre. Yo creo que eso es lo más factible y creo que esa teoría puede tener mucho sentido por este cambio de nombre. Y además hay que pensar que la vida de ellos es una vida milenaria. Ellos viven por mucho tiempo y tienen muchas historias que contar. Entonces, técnicamente, justamente... Le vemos muy sentimental a Megatron, pero también, como dice Gabriel, ya tomó sus decisiones y básicamente no puede ir atrás. Y es justamente donde le das una última oportunidad a Elita One, pensando que ella tiene algún poder sobre Megatron, pero básicamente era la oferta de última hora y ya como no aceptó, ya le toca a ella también perder su chispa. Y ahí vemos justamente ahí vemos que esa serie está hecho con mucha
mucha preparación, porque vemos un evento preparado en el primer capítulo, justamente el rescate de los pequeños Decepticons que se parecen a los Reflector. de Reflector, exactamente. Que fueron salvados, y ahí también es una escena interesante que vemos que Jetfire no le quería salvar. Entonces es interesante porque como que él que recién estaba Autobot, ahorita estaba como medio... Pero es lógico con el personaje porque no tiene tanta digamos, indulgencia con los adversarios. Y ahí tenemos otro cambio que vemos que bastante en nuestros 2 capítulos pasa un montón de cambio de situación completamente... imposible. También hablan de Omega Supreme, entonces es interesante porque podían pensar que podían salvarle, pero como sabemos, Omega Supreme cuando se mueve usa mucho energía y después tiene que recargarse. Entonces yo no pensaba que iba a venir, pero al final la salvación viene por esos mismos Decepticons. Y ahí pasa una escena que me pareció bastante interesante, porque en la serie anterior vimos no me acuerdo el nombre, Combiners, que tiene 2 robots que se combinan. Flywheels, se llama Flywheels en G1, pero aquí es un Duocon, no sé. Es un Duocon, que es el tanque de guerra y el avión que se combinan. Exactamente. Pero espérate, pero acá no le llaman Flywheels. Acá en Warfare, aquí le llaman Skythread. Si mal no recuerdo, sí, Skythread. Ahí vemos una cosa muy interesante, porque ahí vemos justamente dice, yo no voy a nunca seguir los Autobots, pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Golpéame para dejar pasar, que es una actitud bastante interesante y que rompe con el esquema Decepticons que sigue al líder de Megatron como... Sí, de manera ciega. Así es. Es que las decisiones que hemos visto tomar a Megatron en estos 2 capítulos son decisiones muy complejas y muy tajantes, que implican sacrificios muy grandes, y que dividen, digamos, a la élite Decepticon del pueblo Decepticon. Y eso es lo que motiva justamente esta rebelión del pueblo Decepticon, que libera a los Autobots, dado que se dan cuenta de que su líder no va a ser el que los ayude. O sea, que para su líder ellos ya no tienen esperanza, ya no vale la pena ayudar a este pueblo Decepticon. Megatron los considera perdidos. Y parte gracias a la lógica de Shockwave, como vimos anteriormente. Y ahí tenemos después básicamente las partes finales, que es una conexión hacia los próximos capítulos. ¿Qué les pareció esa conexión? Bueno, tenemos la presentación de la Némesis. Para los que no sabían, pues ya se revela que es la nave Decepticon. Pero es interesante cuando, me olvidé si era Shockwave o Starscream, le dice... Starscream. Le increpa a Megatron y le dice, Starscream, le dice, esta supuestamente debía ser nuestra arca, nuestro último lugar de salvación. Y Megatron dice, nada, al diablo el arca, vamos a usar esta cosa para perseguir la Chispa Suprema, porque Megatron pensaba que estaba extinta, pero si al momento que se entera que Optimus la busca, dice, no, eso es porque existe. Así que y la Chispa Suprema podría ser el elemento que no solamente que haga ganar la guerra a los Decepticons, Megatron va más allá. La Chispa Suprema podría ser el elemento que permita revivir a Cybertron. Entonces para Megatron sí, Carlos. Bran, aquí hay una cosa que fue la parte picante que nos pusieron ahí, el puntito picante. Hay un infiltrado Decepticon en el arca. Y si no es en el arca, es en el grupo de los rebeldes. Alguien le mandó un mensaje, a Megatron, y le dijo dónde estaba el arca. Tienes razón. Hay esa escena en la que Soundwave llega y dice, hay un mensaje. Megatron dice, como no me molestes, dice, pero es del arca, y ahí las cosas cambian. Por tanto, hay un Decepticon transmitiendo desde el arca. Ahora, en el grupo de piratas que están ahorita sin facción, o sea, es facción aparte, están los Conheads. Ajá, muy bien. Yo también me di cuenta. Están los 3 Conheads. A ver. Sí, efectivamente. Claro, está Trust, ahora, no sabemos si son el modelo de robot o el Conhead, porque como en esa serie hay bastante, no dijeron nombre. Entonces no sabemos. Le dijeron el nombre. Le dijeron Dirt y Ramjet. Les nombraron. Sí. Además, en esta serie hay que ser, o sea, si bien, digamos, rehusan los moldes, ¿no es cierto? Pero el personaje, por ejemplo, o sea, jamás van a darle un nombre que conozcamos a un Seeker
cuyo color no sea uno de los colores a los que estamos acostumbrados. Entonces, todos los Seekers que no son Starscream, Thundercracker, Skywarp, sí, básicamente los tres, no tienen nombre, no los mencionan, nunca dicen su nombre, y son morados, naranjas, podríamos decir que son Acid Storm, etcétera, ¿cierto? Hay varios Seekers. Todos los Seekers Tutti Frutti. Exactamente, pero nunca te dicen el nombre exacto, y aunque también tenemos varios moldes de Reflector, jamás se los nombra como Reflector. Entonces, cuando el molde tiene el color que estamos acostumbrados, es porque representa al personaje que quiere representar. Entonces, cuando vimos en esa escena, efectivamente, yo dije, Ramjet, ahí está, o sea, con el Conhead operando los controles, y después en los disparos estaba claramente Trust. Entonces digo, ok, los Conheads, ¿sí? y no son los Conheads genéricos, son Ramjet, Deers y Trust. Y eso podría explicar la transmisión desde el arca hacia la base de Decepticon. Uh-huh. Y también hay una cosa, no lo explican, pero de pronto, Megatron, que no creía que existía la Chispa Suprema y que simplemente fue una locura de Optimus coger y lanzarse al espacio, destruyendo todo, llevándose lo último de energía que quedaban y dejando a Cybertron en ruinas. De pronto, oh sorpresa, dice, ahora le vamos a perseguir para encontrar la Chispa Suprema. Estamos 2 capítulos enteros. Estamos siguiendo que Megatron está diciendo que la decisión de Optimus le costó la vida al planeta, que es un loco idealista. Y en el último minuto del segundo capítulo, cambia todo su discurso y dice, ahora con esta nave le vamos a seguir y le vamos a robar la Chispa Suprema. Claro, eso significa que Megatron está al final convencido. El mensaje que recibieron tenía algo más. Posiblemente. O sea, justamente lo que Optimus le dijo a Double Dealer, yo estoy seguro de encontrar la Chispa Suprema. Sí, seguramente Optimus tiene algo de información que nadie más tiene y por tanto está tan convencido. No creo que sea simplemente su idealismo, sino que si se lanzó efectivamente con todos, porque está... A los dos. ¿Por qué al final del primer capítulo, cuando Double Dealer encontró a Optimus Prime en su nave, por qué estaba sin luz, se quedaba sin energía? Esa parte no me acuerdo por qué. El salto por el puente espacial le dejó sin energía a la nave. Eso se vio en el último capítulo de la primera temporada. Sí, pasa el puente espacial y se queda completamente sin energía y piensan que se murieron, que explotaron, se murieron, desapareció toda la energía de la nave. Entonces al final la presencia de Double Dealer permite revivir como la rata en Avengers, básicamente. Permite revivir, efectivamente. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este comentario de los 2 episodios. Como ven, creo que nos dieron más allá de lo more than meets the eye, más allá de lo que esperábamos. Hay mucha simbología, muchas cosas por detrás del simple diálogo frontal. Hay una cosa interesante de esa serie que podemos ver también, es que ahorita estamos viendo 6 capítulos, creo que 6 era la primera, ¿no es cierto? 6. La primera temporada 6, esta también tiene 6. Es una serie que toma su tiempo y que está bastante lenta para contar la historia. Porque si vemos en otra temporada, en otra serie, digamos, muchas cosas de las acciones podrían haber pasado mucho más rápido. Yo veo que el ritmo de la serie es bastante lento para justamente permitir esos diálogos interesantes entre los personajes, permitir esas interacciones que vemos. Y es algo nuevo porque realmente en general esos temas de Cybertron era mucho más, estamos un poquito, ahorita me estoy viendo retomando un poco el tema de Clone Wars, de Star Wars, y está interesante porque al final estamos en un evento donde básicamente hay lentitud en la historia que permite que básicamente se permite ver un montón de detalles que no permiten una versión yo creo que eso viene por 2 lados. Por un lado, un poco es la tónica de las series modernas, ¿no es cierto? Y en eso las series tienen ciertamente más riqueza que muchas películas porque podemos profundizar en los conflictos, profundizar en los personajes.
Recordemos que G1, ¿no es cierto?, era una serie en la que básicamente cada capítulo se sostiene por sí mismo. Y sin embargo, al haber sido tan larga, permitió desarrollo de personajes, ¿no es cierto? Permitió el desarrollo de Megatron, de Optimus, de Bumblebee, de Starscream, de Shockwave, de Soundwave. O sea, hay un núcleo de personajes en G1 que tuvieron chance de desarrollarse gracias a que G1 tiene 99 capítulos. Por supuesto, hay otros personajes que aparecían solamente un solo capítulo porque no quedaba más, no había más chance. La tónica de las series modernas es justamente que se me fue problema técnico con la cámara. Te fuiste de la cámara. Me fui de la cámara, pero las series modernas tienen esta capacidad de profundizar en los personajes, por un lado, y por otro lado también una respuesta a la fuerte crítica que hubo. Estoy de vuelta con la cámara. Fuerte crítica que hubo a las películas de Transformers de Michael Bay, donde las cosas pasan tan rápido y de manera tan inconexa entre todas las películas que realmente no hay tiempo de desarrollar la personalidad de nadie, especialmente de ningún Transformer. Hasta me parece tan bien hecha que la escena corta que vemos en la última película de Bumblebee podría hasta considerar que toda la serie que estábamos viendo, capaz que podría considerar hasta un prequel de lo que estamos viendo. Sí, porque los diseños de la última película de Bumblebee y los diseños que vemos ahorita, aunque están orientados más a nivel de juguete, pero son bastante similares y realmente me parece que tenemos un universo bastante consolidado y es muy interesante esta acción detallada y justamente de ideología que estamos viendo en esa serie y que va a seguir, me imagino, en los próximos capítulos. Sí, o sea, pensemos que en las películas de Michael Bay el personaje que más se desarrolló la personalidad fue el gritón de Sam Witwicky, y que realmente si uno sabía la personalidad de Optimus es porque había visto Transformers desde hace 20 años. O sea, seamos realistas, más allá de los espectaculares efectos especiales, etcétera, pero las películas totalmente inconexas. Y eso fue la crítica más fuerte. Es como, señor, usted armó 5 películas y nunca pudimos profundizar en lo que pasa con los Transformers. Simplemente es pum, 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 explosión. Tomemos en cuenta que en Transformers 5, en la era de la extinción, ni siquiera vemos a Optimus transformarse en toda la película. Pasa en modo robot y solo al final hay una escena en la que sale en modo vehículo. Jamás, pero ni siquiera se transformó. O sea, con todo el presupuesto ni siquiera se dieron el trabajo de transformar a Optimus. Sí. Entonces, frente a esas inconexiones, a esas críticas tan fuertes con respecto a las películas, ahora nos presentan una serie orientada a un público más maduro y también la serie más madura, un poco más oscura y con espacio para poder lidiar en los conflictos de los personajes principales de manera más profunda, y lo cual se agradece, honestamente se agradece mucho, si no, no estaríamos aquí hablando. Lo que dices ahorita de lo de Michael Bay, o sea, Optimus en las 2 primeras películas tiene una personalidad, en la tercera película se le pelan los cables, tiene otra personalidad, y en la cuarta y en la quinta es quién diablo será, pero no es Optimus. Será. No es Optimus Prime, no es Optimus Prime, efectivamente. No tiene nada. No, entonces en ese caso yo creo que de todos los reboots que hubo de G1, excepto Prime, que también estaba bien interesante, y yo creo que también retoma bastante elementos de Prime, pero básicamente hay que reconocer que es la serie que más tiene un guión más interesante y sigue en esos dos capítulos que vimos, sigue con esta ambición y creo que lo logra, y vamos a ver con mucho ganas los siguientes capítulos. Sí, así que bueno, viendo una cosa en Netflix, verán, y más que en la película, profundizando que en película no hay nada, sino en el título, es Earthrise. O sea, yo lo entiendo como levantamiento en la Tierra. Y el rato que vean, se da un poco de confusión. Ojalá que no se confundan mucho por eso de la salida de la Tierra. No van a salir de la Tierra, van a terminar llegando a la Tierra. Sí. Y el rato que le traduzcan tampoco le digan que es arroz terrestre, porque eso sí estaba horrible. Yo creo, justamente el título también me pareció más interesante en ese caso. Yo creo que el último capítulo de esta serie de 6 capítulos va a ser la llegada a la Tierra, porque sí, posible. Está en el título y tomando en cuenta la lentitud, al menos no creo que van a llegar tan rápidamente. Sí. Efectivamente, bueno, también eso, el hecho de que sean 6 capítulos y luego 6 para que lleguen a la Tierra,
pues presagia para mí unas 2 o 3 temporadas más, por lo menos, para que poder desarrollar todo el conflicto, lo cual está muy bien. Con paciencia las además esperaremos. los juguetes son siempre adelantados hacia la serie, entonces podemos saber que va a llegar Skylinks también, porque Skylinks es una figura que creo una de las mejores figuras que salió en 2020, según los que han comprado de esa serie, de ese tipo, de esa gama de juguete. Entonces, esa figura también va a salir en alguna parte. Capaz con los Kingston también Skyrim siempre fue ligado un poquito porque era un viajero, un Transformer viajero, entonces técnicamente puede ser que pronto aparece, pero digamos, sabemos que va a haber algunos personajes nuevos que van a aparecer en esa serie, en esta temporada. Uh-huh. Bueno, sin más, creo que hasta aquí llegamos con los comentarios. Sí, hasta aquí llegamos. Y les invitamos para ver los siguientes 2 capítulos. Y ya les informaremos, ciertamente no será mañana tenemos. Y también dejarán en comentarios sus opiniones de esos 2 capítulos. Pueden dejar. Cada uno compartir sus ideas, muy eventualmente las opiniones de lo que puede pasar, para ver si después si logramos predecir. Bueno, habrá algunos de nuestros amigos que ya se habrán visto la serie completa, capaz, nosotros todavía no. Más bien, nos reuniremos ya en el 2021 para ver los siguientes 2 capítulos en los primeros días de enero y hacer lo mismo que hemos hecho hoy, ver los capítulos y comentarlos enseguida en vivo cuando las cosas están frescas. De mi parte, no me queda más que despedirme, desearles una feliz noche vieja y un feliz 1 de enero, un 2021 que espero sinceramente que sea mejor que este atarantado 2020. Y bueno, también invitarles, ya les informaremos con tiempo justamente para ver si ven los episodios con nosotros como lo hicieron ahora y después nos reunimos para poder comentar. Así que con paciencia, ninguno de nosotros se va a tragar los 6 episodios de golpe. Así que nos veremos en los primeros días de enero para seguir comentando suavemente y detenidamente los episodios de Earthrise. De mi parte, un gusto y un feliz 2021 a todos. Feliz año a todos. La próxima podemos decir también un cafecito con Earthrise. Eso, podemos hacer un café con Earthrise. Sí, ya pondremos la fecha, será en los primeros días de enero para no dejarles tanto tiempo sin ver los episodios. Así que en los primeros días de enero, posiblemente entre 4 o 5 de enero, estemos con ustedes. Ya les informaremos a través del Facebook con tiempo. Listo. Y si quieren seguirnos, vean, por favor, no se olviden, si quieren comentar con nosotros en vivo los capítulos, pueden instalar en su Google Chrome la extensión de Teleparty para que ustedes puedan tener ahí acceso y estar conversando a medida de que vamos viendo el capítulo. Ahora los 2 primeros capítulos, tuvimos una acogida un poco pequeña también, no hemos hecho mucha propaganda, pero ahora sí, ya para los 2 siguientes, con gusto, estamos aquí para que se unan con nosotros, comenten mientras estamos viendo y luego sigamos en el live comentando mucho más con todos ustedes. Uh-huh. Así es. Un feliz año 2021. Siempre saludo a Cristian, recordemos que está siempre detrás de cámaras, haciendo que esto sea posible, así que también siempre el saludo y la despedida para él, para Cristian, que está por detrás de nosotros. Leonel, Carlos, Cristian y queridos amigos, nos despedimos. Será hasta la siguiente vez que nos presentemos. Hasta luego. Para 2021. Todos, un feliz año, que el nuevo año les depare muchas más cosas, muchas mejores cosas, que sea de parabienes para todos ustedes. Y nos estaremos viendo en el 2021, ¿sí? Con buena salud, efectivamente, es lo más importante ahora, mantener la salud, para podernos seguir viendo en el 2021. Y bueno, a todos los seguidores de Transformers, un gusto, un feliz año con todos, y nos veremos en el 2021 para más de TF Club. Gabriel, Cristian, un saludo. Nos vemos, que pasen bien.